pero a la vez ser exegéticos. Exegéticos son herramientas para poder hacer, etcétera, pero llegas a la profundidad de lo que es el significado, de lo que Dios quiere decir. ¿Y sabes qué? Eso debe volverte más apasionado por el Señor, porque tú has descubierto no solamente la superficialidad, sino algo profundo desde el corazón del Señor, ¿no? Y la exégesis nos ayuda a llegar a eso. No nos debe hacer más como presumidos, soberbios, ¿no? Sino debe hacernos más como que el Señor nos permitió esa gracia, ¿no? Ese privilegio poder entender qué es, ¿no? Y lo que recomienda es entrar en idiomas bíblicos, ¿no? De alguna forma siempre, no sé si ustedes han visto, yo trato de ayudarlos entrando en Biblia paralela, en la interlineal, para que sepan el griego. Un poquito ahí, siempre hagan eso, hagan el esfuerzo, el trabajo. Si pudieran estudiar en algún momento un poco más de griego, un poco más de hebreo, háganlo. Les han dado la base, ¿no? Pero sigan tratando de aprender. Tomen aparte cursos de exégesis o lean libros o entren en tutoriales. Hay clases tutoriales de exégesis, cómo hacer un exégesis. Usted apunte en una hoja o en un no sé dónde los pasos exegéticos y cada vez que usted va a preparar un mensaje, una enseñanza, desarrolle esos pasos exegéticos, ¿no? Cualquier cosa que quieran consultar, pues pueden preguntar, ¿no? No, eso les va a ayudar, ¿no? Ahí, no vayan de frente al comentario. Primero hagan su paso exegético y después lo comparan con un comentario, ¿no? Y ahí usted va haciendo la práctica. Pastor, eso una vez y después, no, o sea, es trabajo, es trabajoso, pero ahí está el punto, ¿no? El entrenamiento pastoral, con todo lo que se ha dicho, carácter piadoso, pero también el punto exegético es algo que yo creo que debíamos estar ahí. Es mi recomendación, ¿no? Y creo que también cuando lo lean o escuchen también el audiolibro, van a darse cuenta la importancia de eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el entrenamiento pastoral? Ya todos están entrenaditos. Muy bien. Carlos García no está. Wilson Chap. José Luis. No, José Luis. no voy a estar, pastor. Sí, Buenas noches. pastor. Ahí está Carlos. Carlos. Allá adelante no estaba, pero me dijeron ¿no? que se le había acabado. ¿Qué cosa? Estaba sin medias. Así escuché. El hermano Carlos está sin medias, se ha resfriado. Y era Bien, que estaba sin megas, sin megas. Carlito, ¿está listo para la exposición? sí, pero el Alexis ya dijo todo ya. A ver, Carlos García, por favor, de una vez, capítulo 8, Capítulo 9. capítulo 9, perdón, capítulo 9. Dame un segundo. Ya, bueno, ante todo, buenas noches, compañeros. Voy a hablar sobre el hogar del pastor. Justo nuestro hermano Alexis dio ¿qué diré? Un micro, ¿no? Un extenso comentario al respecto, pero voy a hacer también precisar, ¿no? La lectura de Teología Pastoral de John MacArthur habla en el capítulo 9 del hogar del pastor. Y vamos a dar primeramente sobre la definición bíblica, ¿no? Que ya mis compañeros también han hablado, ¿no? Habla sobre la integridad y el carácter de un pastor, ¿no? Que está en 1 Timoteo 2, capítulo 3, versículos 2 y 5, ¿no? Que debe ser irreprensible, ¿no? Debe ser leal, debe haber una lealtad conyugal, ¿no? 1 Timoteo 3:12, ¿no? ¿No? Donde el pastor, bueno, ya nos ha enseñado que tiene que ver más que nada con la fidelidad, ¿no? Marido de una sola mujer, y que gobierne bien a sus hijos y su casa, ¿no? Y bueno, y la buena administración del hogar, ¿no? Esta es la cualidad de un pastor y su familia, ¿no? Tito 1:6 dice, si alguno es irreprensible, marido de una mujer, y tiene hijos creyentes que no estén acusados de disolución y rebeldía, ¿no? Que sepa administrar su hogar. Y la disposición en el servicio, ¿no? Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, ¿no? En
una familia pastoral o el hogar de un pastor debe siempre enfocarse en la humildad, ¿no? Filipenses 2, del 3 al 4 dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado a cada uno de los demás como superiores a él mismo, ¿no? Y bueno, la buena reputación, ¿no? Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo, ¿no? Entonces, son cualidades bíblicas, ¿no? Sobre la familia, ¿no? Y lo que un pastor debe darle prioridad a su familia, ¿no? También lo que encontré en la lectura hablaba pues de la importancia o del fundamental de la familia pastoral en la iglesia, ¿no? Tiene que ver mucho con cuál es la importancia, ¿no? De la familia del pastor, ¿no? Tiene que tener valores, conductas, tiene que tener, en una familia pastoral, tiene que ser un apoyo emocional y espiritual para los creyentes, para la iglesia. Tiene que tener sus hijos, ¿no? Sus hijos tienen que andar bien, ¿no? Como dijimos hace un momento, ¿no? A veces los pastores descuidamos, quizás los pastores descuidan, quizás por estar en la congregación, ¿no? Descuidan la familia, ¿no? Quizás no, yo puedo decir, ¿no? Que he visto, ¿no? En el transcurso de estos años he visto muchos pastores que sí realmente descuidan a su familia, ¿no? Descuidan tiempo con sus hijos, ¿no? Y eso impide, y eso no debería ser así, ¿no? Como dijo hace un momento mi hermano Alexis, debe haber un equilibrio entre la familia y el ministerio, ¿no? Eh, Debe haber un equilibrio siempre, ¿no? O sea, tiempo con la familia y también el tiempo, pues, en el ministerio, ¿no? Eh, También la lectura nos habla de algo que también es muy importante, ¿no? Que yo en mi resumen puse, entre dos mundos, ¿no? Y lo que está pasando en la actualidad es que muchos pastores o muchas familias de pastor están entrando a este tema de la presión cultural, ¿no? Habla de la cultura, ¿no? Porque ahora dentro de la iglesia pues está entrando lo que es los divorcios, pastores que se divorcian, se separan, ¿no? Y mayormente eso tiene que ver pues con la cultura, ¿no? Que nos estamos metiendo, ¿no? Creo que en un curso anterior hablábamos del aborto, ¿no? Hasta que, hasta, hasta que, hasta cómo la iglesia, tiene que ver con el aborto, ¿no? Hasta qué tiempo, hasta qué medida, ¿no? Porque se habló de muchos tipos de abortos, ¿no? Abortos, anticonceptivos no abortivos, ¿no? Entonces, hasta qué tipo, la familia pastoral también tiene esa presión cultural, ¿no? Eh, también la lectura habla sobre que a veces la familia pastoral tiene también, hay muchas cosas que pasan, ¿no? Muchos conflictos, ¿no? Que tiene que ver con la presión, con el estrés, ¿no? O con los pastores que no son muy sobrevalorados, ¿no? Los pastores a veces no son muy sobrevalorados y eso influye también en la familia, en el hogar, ¿no? Eh, en el tema del salario pastoral, ¿no? Que a veces que los pastores no son bien remunerados, ¿no? Y eso también puede afectar la economía en el hogar y la familia, la esposa, los hijos, también puede haber ahí una incomodidad, ¿no? Que puede afectar la unión en el hogar, ¿no? También, la falta de privacidad, ¿no? A veces, como dicen, ¿no? A veces no hay un tiempo de privacidad entre la familia pastoral, ¿no? Sino que a veces el pastor está metido, pues, en la congregación, en las actividades, ¿no? Y a veces, pasa que también eso se descuida, ¿no? Descuidamos la familia, ¿no? Y bueno, ah, Tiempo. ya para concluir, Concluye. también pues tenemos que entender que la familia pastoral es un apoyo para la congregación, ¿no? En lo que es la esposa, los hijos,
¿no? Y como hace un momento también el pastor habló, pues uno de los factores de la familia pastoral como pastor es que el pastor debe gobernar bien su hogar, ¿no? Gobernar bien su familia, sus hijos, ¿no? Tienen que ser irreprensibles, ¿no? Y como dijo hace un momento, ¿no? Quizás como todo hijo o esposa, todos tenemos, pues no somos, somos seres imperfectos, nos vamos a equivocar, ¿no? Pero lo que quiero recalcar para culminar es que esto que hablé sobre la base cultural, que muchas veces se mete en el hogar de las familias pastorales, no solo de pastores, no de la iglesia, de los hermanos, eh, tenemos que vencer eso con la base, con nuestra base, ¿no? Que es volver a las escrituras, ¿no? Tenemos que someternos a la palabra de Dios, guiarnos por la palabra, que es nuestra base espiritual, donde están nuestros valores, nuestros principios, como dice la lectura, judio-cristianos, volver a nuestra base bíblica y dejar a un lado pues la base cultural y todos los impedimentos que hacen que a veces que el ministerio pastoral fracase. ¿Por qué? Porque su familia no está consolidada al 100% en las cosas del Señor, ¿no? Hay un dicho que dice, ¿no? Familias sólidas, iglesias sólidas. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Listo. Muchas gracias. Muy bien. Sí, esa es otra área importante, ¿no? Se va preparando José Mejía mientras voy comentando, ¿ya? Este, ese es un punto importante, ¿no? Que ya hemos venido hablando y tiene que ver con el hogar del pastor, ¿no? O sea, si el hogar del pastor es, claro, hay una demanda, ¿no? La demanda es, debe haber integridad, carácter, buena administración, ¿no? Humildad. Hay bastante exigencia, ¿no? Pero hay un punto que yo creo que es importante. Yo lo considero importante. También los otros, yo no digo que no sean, ¿ah? No me vayan a malinterpretar. El punto que yo considero que debemos enfocarnos también es en el tema de la lealtad. Cuando un hombre es leal a su esposa, o sea, ¿qué es leal? Ser fiel. Que es fiel a su esposa, va a ser fiel con sus hijos y es fiel con Dios. Ahora, digamos, una señorita ve a un muchacho, ¿qué es lo que debe buscar del muchacho? Que sea fiel. En la iglesia, ¿qué es la recomendación de Pablo a Timoteo? Esto que te he enseñado encarga a hombres Fieles. talentosos, talentosos, con donde sea, que tiene todos los dones, tiene ministerio No, fieles. quíntuple, ¿no? No, fieles Fieles, y perseverantes. fieles. Entonces, hermanos, cuando usted recomienda a casa, todos ya están como comprometidos, ¿no? Eh, ya tienen familia. Pero usted, su consejo a los jóvenes, a las señoritas es, elige a un joven fiel, no a uno guapo, por lo guapo se te pasa con el tiempo. A uno, ahora, si es fiel y guapo, está bien, ¿no? Igual para los muchachos, ¿no? Entonces, ¿fiel qué es? O sea, si es soltero, ¿fiel a quién? Fiel a Dios, fiel a sus padres. En la Escúchame. práctica es a los padres, ser fiel a los padres, ¿no? Un hijo que habla mal de su papá o de su mamá, sea lo que sea, es ya como un traidor, ¿no? Entonces, en el matrimonio se va a dar eso, ¿no? Justamente en la familia, en el hogar del pastor, una de las características de la lealtad, ser fiel, es importante, porque si es fiel a Dios, es fiel a su esposa en la práctica, es fiel a Dios, va a ser fiel a sus hijos. Y si tiene esa característica, ¿cómo cree que va a ser en la iglesia? Descuidado en su fidelidad, no, es fiel, porque esa es la característica, ese es el ADN de esa persona. ¿Se van dando cuenta? Muy bien. ¿Alguna pregunta alguien tiene que hacer sobre el hogar del pastor? Carlitos, una pregunta para ti. Sí, pastor, lo escucho. ¿Te gustó la lectura o no?
Sí, sí, pastor, porque eso nos hace recordar, pues, nosotros que nos estamos preparando para el ministerio, es muy importante, ¿no? Recuerdo que cuando nació mi segundo hijo, justo en ese tiempo me habían puesto como anciano, ¿no? Como anciano de la iglesia. Entonces, la iglesia o el ministerio pastoral en ese tiempo me demandaba mucho, o sea, me demandaba mucho, ¿no? Estar ahí trabajando, ¿no? Pero mi esposa recién tenía unos meses, no, semanas de que mi hijo había nacido, ¿no? Entonces, me llamaban para aquí, para allá, entonces yo iba, pero no porque yo decía, pues, que las cosas del Señor, el ministerio es más importante, ¿no? Que la familia. En ese tiempo, ¿no? Mi esposa se quedaba en la casa, quizás yo sé que ella se sentía incómoda, molesta, porque yo me iba y ella se quedaba cuidando a los bebés. Hasta que un día, conversando con una hermana que no es de mi iglesia, ella me aconsejó, ¿no? Yo le dije, mi esposa está molesta porque yo no paro en casa, paro en la iglesia, ¿no? Y esta hermana me dijo, ¿no? Pero incluso yo le dije, ¿no? Que había dejado varios ministerios por estar cuidando a mis hijos, ¿no? Porque yo estaba en varios ministerios, ¿no? Alabanza, estaba con los niños, maestros, todo. Dejé varios ministerios, incluso para estar solamente como anciano, ¿no? Y recuerdo que esta hermana me dijo, no, pero tú has perdido estos ministerios, pero has ganado un nuevo ministerio. Y yo no sabía que, yo no tenía idea, ¿no? ¿Qué ministerio he ganado? Ahora tienes tu familia, y ese es tu ministerio ahora, ¿no? Entonces, Claro. este ministerio es más importante que todos esos ministerios, me dice, ¿no? Y ahí es cuando Eso. yo realmente comprendí eso, ¿no? Que primero tengo que ordenar mi casa, ¿no? O sea, primero ¿de qué sirve que yo esté en la iglesia esforzándome y cómo quedo en mi casa, ¿no? Con mi esposa, de que no que se quede incómodo de mis Así es. hijos, ¿no? Eso Sí, muy aprendí. bien. Y es justamente un buen consejo, porque uno de los requisitos para poder hacer algo en la iglesia es saber gobernar la casa. ¿Qué es ser gobernantes en la casa? ¿Qué es gobernar? En la Biblia, gobernar es ser un representante de Dios. O sea, gobierna bien tu casa. Tú eres un buen representante de Dios en tu casa. Ahí está el punto, pues. Ahí es donde es el laboratorio. El matrimonio, he dicho, ¿no? Que es el laboratorio. Es un laboratorio de pruebas, ¿no? Donde que te echan ácido, pa, te vuelven loco, te tranquilizan, lloras, pa, todo. Es una serie de pruebas el matrimonio, ¿no? Y el tema del hogar es importante, Carlos, ese consejo que te han dado. Estamos en el curso de teología pastoral y tiene que ver con esto. Ese consejo que te han dado es uno de los mejores consejos que he recibido. ¿Por qué? Porque sabes que lo que hay que aprender es que, ¿por qué razón me voy a la iglesia más diciendo que voy a servir a Dios y voy a la misión, ¿no? Uno dice, ¿no? Ah, alabanza, todo, ¿no? Es que muchas veces queremos, de alguna forma, tal vez inconsciente, sin darnos cuenta, queremos dejar a la esposa con las responsabilidades de la casa y nosotros nos salimos afuera diciendo en el nombre del Señor y la esposa se queda cuidando a los hijos y ahí es donde tenemos que ayudarles, ¿no? Y si están pequeños, necesitan más ayuda. Yo te digo, ¿sabes por qué? Porque tengo mis hijos pequeños. Bueno, el último, Abraham, ¿no? Pero mis hijos también, José Antonio, Priscila, han sido pequeños. Entonces, ya hay momentos, pues, que por más que sean chicos que los puedes controlar o si son intranquilos, necesita la esposa, necesita ayuda, ¿no? Necesita que un día te desaparezca con tus hijos, ¿no? Y ella descanse. Es un consejo, ¿no? Que vaya a algún sitio, ella, ¿no? Que descanse un día. No es que las esposas ya están cansadas de sus hijos, no, los aman, pero también necesitan un momento, ¿no? Otro día, pues, encargar a los hijos con alguien y tú sales con ella, ¿no? Como cuando eran enamorados, ¿no? A veces no se puede hacer muy seguido, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, ¿no? Momentos así hay que buscar, eso es, hay que cuidar a la esposa, seguir enamorándola, ¿ya? Seguir enamorándole, comprándole algunas cosas en nuestra posibilidad, haciendo esfuerzos, pero sobre todo si hay niños pequeños, hay que ayudarles a cuidar, ¿no? Ver alguna forma cómo cuidar a los niños para que esa carga no sea muy pesada, ¿no? Porque siempre recae más sobre ellas. Entonces, todas las oportunidades que podamos a hacerlo y hacer el ministerio juntos, ¿no? Ir a un sitio juntos, servir juntos. A veces cuando hay pequeños no se puede, es verdad. Eso estoy pasando ahora también. Hay sitios que a veces no puedo ir con mi esposa porque mi hijo todavía tiene 4 años
y todavía se comporta como un niño pequeñito, pues, ¿no? Entonces, en algunos sitios no es adecuado, entonces no vamos, pero en la mayoría que vemos ya, o compenso, ¿no? Saliendo a otro sitio. Pero no hay que descuidar, ya, Carlitos, eso siempre aconsejen en la iglesia, a los varones, no descuiden el hogar, porque otros ya no van, no hacen la misión, pues están metidos en el trabajo, ¿no? Están metidos en el trabajo, todo. Creo que como la palabra es equilibrio, hay que saber equilibrar el trabajo de la iglesia, el trabajo de la casa, también momentos, no sé, de sana distracción, ¿no? Como hacer un poco de deporte, también debe estar dentro de todo eso, ¿no? Para poder balancear nuestra vida. Muy bien. Hermano José Mejía, por favor, si ya está Sí, pastor. listo, Sí, sí, pastor. dinos. Bueno, yo he hecho un resumen. Será dos, Ya, 3 minutos. A mí me tocó la vida de oración del pastor en el lado personal. ya. Las escrituras hablan del hombre que permanece en Dios y da el ejemplo de Cristo, ¿no? Como Ujú. él y el Padre eran uno y que de esa manera Dios se va a manifestar en los creyentes. Eh, Pablo sigue el ejemplo de Cristo enfatizando la importancia de la oración. Pablo da ejemplo, ¿no? Porque él siempre intercedía por todos sus discípulos, siempre estaba en constante oración por todos ellos. Eh, Cada una de las intercesiones revela facetas de suprema importancia en la vida cristiana y en el entendimiento de cómo orar relevantemente por uno y por los demás. Mm. El deseo de Dios es que el hombre busque de su palabra y de la oración como la herramienta principal del creyente en la comisión encargada. Debemos de enfatizar que, o de aceptar que sin la oración, sin la ayuda del Espíritu Santo, nada podremos realizar. Tenemos de tener la absoluta convicción de que separado de la voluntad de Dios, eh, no podremos desarrollar sus propósitos. No podemos, eh, nosotros tenemos que aceptar que tenemos un corazón caído, engañoso y alejados de la oración, alejados de una verdadera comunión con Dios, con su Espíritu, no vamos a avanzar en nada para lograr sus propósitos. Para permanecer en Él y cumplir sus propósitos debemos de buscar siempre relacionarnos. Pero ¿cómo nos relacionamos? Con la oración. Pues mediante la oración, que es un ejercicio, vamos a cultivar una relación estrecha con Dios y por el intermedio del Espíritu Santo vamos a ser guiados. El Espíritu Santo nos va a guiar qué hacer. Jesús lo practicó, por ejemplo, en Getsemaní y también al escoger a sus discípulos. Antes de toda decisión importante, Jesús siempre oraba. Pero esto no estaba en MacArthur, pero lo he sacado, ¿no? Dice la oración. eh, Comprendemos mucho, todo el mundo creo que confunde pues qué es la oración, ¿no? Porque en la oración generalmente pedimos cosas para nosotros, ¿no? Cosas que nos van a beneficiar, de repente por alguna enfermedad, ¿no? Pero eso es una oración en la carne, no es una oración en el espíritu. Dios quiere que nos acerquemos a Él en espíritu y en verdad. Quiere que nuestro espíritu se relacione con su espíritu, ¿no? Y así Él se revela y nos guía, nos comunica sus deseos, sus propósitos, cómo hacer cada cosa. Debemos de ser guiados por eso siempre. Eh,
Esto nomás he sacado, pastor. Muy bien. Muy bien. Entonces, el tema de la oración parece algo que ya sabemos, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Damos por sentado que sabemos orar, ¿no? No, pero no, no sabemos. Eh, En la carne pero sabemos. sí, pero sin embargo la lectura es desafiante, o sea, habla un poco más de algunos aspectos que debemos considerar en la oración, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos profundizar, porque todos decimos una vida de oración, pero una vida de oración trae frutos, ¿o no? Sí. Trae frutos. Entonces, cuando vemos el ministerio del Señor, era un ministerio que traía fruto. El Señor oraba, al día siguiente salía, predicaba, la gente se sanaba, pudo llamar a los 12, no se equivocó con ninguno. Entonces, había fruto. Entonces, ese es el nivel de oración que debemos tener, ¿no? Para poder representar bien al Señor, ¿no? Necesitamos. Muy bien, hermano. Eh, Vamos a el capítulo que sigue, uno último, ya para poder cerrar hoy día y el resto se preparan. Me disculpan, no hemos podido alcanzar a todos. ¿Sí? No hay problema, ¿no? Ya. A ver, entonces, ¿Yo? le Chávez? toca a William Mejía, último. A ver, Se va a, se va a Ya, molestar el pastor. papi. Se va a molestar. Ya, pastor. Pastor, Buenas pastor, noches. hasta las 11 nos quedamos, pues. Por favor, mutealo a Chávez, por favor. Sí, ya. ya. Creo que sí alcanzamos. Se utilizan los 3 minutos, sí alcanzamos los que faltan. Sí, A ver, porque más yo William. voy 2 minutos y medio. Ya. Bueno, Está bien. buenas noches ante todos, que Dios los bendiga. Hoy me tocó el resumen del trabajo de la teología pastoral, me tocó el estudio del pastor, en el resumen del capítulo 12. Este resumen es sobre el diálogo entre John MacArthur y su profesor de seminario. Hablan, ¿no? De cuán importante es el estudio de la Biblia. Se discute la influencia del entrenamiento en el seminario. Ahorita, como estamos nosotros, siempre enfatizan la importancia de los idiomas bíblicos, la teología sistemática, la historia de la iglesia. MacArthur comparte su experiencia en el seminario, destacando la intensidad del estudio bíblico. Debe ser así, ¿no? El estudio debe ser intenso. El que no estudia no es un pastor, ¿no? Tiene que, como dijeron, la importancia de la lectura, tiene que ser bastante de leer. Se resalta la influencia de su padre y su deseo de ser un expositor bíblico. Se aborda también el valor de la disciplina y la necesidad de trabajar arduamente en el ministerio. Siempre el pastor tiene que trabajar arduamente en el ministerio y tiene que tener el deseo, no la obligación, sino el deseo. ¿Qué más? También el diálogo explora o hace un énfasis en la teología sistemática y la enseñanza de MacArthur, quien valora la conexión entre las diversas enseñanzas bíblicas. Se menciona la importancia de la historia de la iglesia, ¿no? Es por eso que llevamos sobre la reforma, la historia de la iglesia medieval y todos esos temas. Ahora entiendo que por qué es necesario para nosotros, porque debemos saber para comprender las batallas doctrinales y aprender de la experiencia pasada, además, ¿no? Se aborda la diligencia, la disciplina y la integridad como lecciones claves en el seminario. Debemos aprender eso. Si no aprendemos aquí, si no nos acostumbramos aquí, va a ser difícil ya dentro de la actividad y en el ministerio pastoral. Bueno, esta conversación entre Rick Thomas y John MacArthur, Rick Thomas es su profesor, sobre el papel crucial del estudio en la vida pastoral. Bueno, a continuación voy a decir algunos puntos importantes. La integridad pastoral en la predicación. MacArthur aquí destaca la importancia de la integridad pastoral al enfrentarse a la congregación. Aconseja no aparentar preparación, si no ha tenido tiempo suficiente y sugiere predicar sobre algo que sea preparado adecuadamente. O sea, hay que ser íntegros, no solamente aparentar, decir que sí hemos estudiado, sí, o sí que hemos hecho, y como quien dice, improvisar. Si no sabemos el tema, no debemos predicar.
Otro punto es sobre la estabilidad doctrinal. MacArthur menciona que en su experiencia en los instructores, o sea, en el seminario, mantuvieron una estabilidad doctrinal a lo largo del tiempo, lo cual considera alentador. O sea, eso en el seminario nosotros si encontramos una doctrina que seguimos y somos persistentes, y igual nosotros vamos a enseñar y vamos a tener esa doctrina estable, ¿no? Nadie nos va a hacer dudar de nuestra doctrina que nosotros seguimos. La exactitud del estudio es otro punto, la exactitud en el estudio. Se enfatiza en la importancia de conocer los idiomas originales de las escrituras, el hebreo, el griego, para una comprensión precisa de lo que vamos a hablar. MacArthur considera, dice, esenciales estos conocimientos para la predicación efectiva. O sea, tiene que ser todo lo que es bíblico, no podemos decir por ahí me dijeron o por ahí me contaron. Uso eficaz del tiempo. Cuando nosotros estudiamos en nuestra preparación durante los días de estudio que ahora tenemos, la importancia debe mantenerse despierto siempre en clase, ¿no? Siempre los profesores dicen las cámaras prendidas, claro, lo que debe ser, debemos estar en clases presenciales, pero se nos da esta oportunidad, pero a veces no los tomamos, no lo valoramos o los tomamos a la ligera, ¿no? Pero MacArthur dice, los días de estudio debemos darle importancia, de mantener siempre despierto en clase. Acá no podríamos decir que nosotros debemos estar con la cámara prendida, siempre enfocándonos en lo que estamos estudiando, mantenernos siempre alerta. Y otro punto es el equilibrio en la formación pastoral. Se aborda la cuestión del equilibrio entre la formación cognitiva y el desarrollo práctico de habilidades pastorales. MacArthur sugiere que las habilidades prácticas se desarrollan mejor a través de la experiencia pastoral después del seminario. En el seminario podemos aprender mucha teoría, pero dice MacArthur que mejor es aprender de la experiencia pastoral después en el seminario. Otro punto es las diferencias en la formación pastoral. Se destacan diferencias, dicen, el enfoque de los cursos prácticos y la integración de la predicación en el programa de MacArthur de T-Master Seminary con un énfasis en la exégesis. Como está hablando el pastor, la exégesis es necesario para una buena predicación o para una buena enseñanza. Bueno, y en algunas conclusiones finales podemos llegar que Rick Thomas, o sea, el profesor, reflexiona sobre la importancia del estudio pastoral en la vida de la iglesia local, destacando que la calidad del estudio del pastor afecta directamente la vida y la madurez espiritual de la congregación. O sea, de acuerdo a cómo nosotros nos hemos educado, de acuerdo a cómo nosotros hemos estudiado, eso va a afectar a tus ovejas, a la iglesia, ¿no? Depende de ti, va a ser la madurez espiritual de la congregación. En resumen, la conversación subraya la centralidad del estudio bíblico y teológico en la formación pastoral, así como la importancia de la integridad, la exactitud, la gestión eficaz del tiempo en el ministerio pastoral. Es un tema muy importante, es un punto muy importante que ahora nosotros estamos abordando porque nos estamos estudiando, estamos preparándonos para ser pastor, para ser líderes. Y este es el pequeño resumen que pude haber logrado entre John MacArthur y su profesor Robert. Sí, ese es el punto, el exegético. César y también César, Ya, ¿estás César? Sí, De una vez. pastor. De una vez. Ya, pastor. Entonces, bueno, pastor, voy a hablar de John MacArthur, y eso que no soy hincha de John MacArthur, soy hincha de todo Sproul, pero bueno, pues. Yo sí, pues MacArthur. Sí, sí. Es que en el caso de, no se trata de, por ejemplo, Sproul no tiene ese tratado, no ha escrito sobre esto. Pastor, sí Tiene tiene, algunas pastor. anotaciones, sí, pero no Eh, tan exhaustivo como el estudio que hace John MacArthur, ¿no? La teología de Doc Sproul tiene ahí. Bueno, yo he visto esto, pastor, pero bueno, ya. Pastor, bueno, comenzamos. No puedes discutir con John MacArthur, no puedes discutir con John MacArthur. Yo soy finalista, ya. Tú eres señor, por favor. César, empezamos, 3 minutos, concéntrate, 3 minutos, te aviso diciéndote que es tiempo. La adoración, a ver, la adoración. Bueno, a través de todo eso que se ha visto en este capítulo, empieza ¿Qué tema te toca? ¿Qué tema te toca? La adoración. Adoración, ya. La adoración. Por eso, adoración, sí, te escuché antes oración. No, adoración.
Ya, listo. En este capítulo, sí, porque es el número 14, pastor, yo soy el número 14. Ya. Entonces, el capítulo empieza señalando que mucho de lo que hoy, digamos, se hace en esta iglesia bajo el nombre de la adoración es, digamos, inaceptable para Dios. Por ello, la iglesia necesita volver a la esencia básica de la verdadera adoración y no distraerse con actividades que están vacías de honor y adoración de Dios. Porque para ello es necesario adorar en espíritu y en verdad, como lo menciona, ¿no? En 4:21, que dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Acá porque también el Padre busca tales adoradores, dice acá, y que le adoren. Y Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, la adoración desviada, o digamos en este capítulo, empieza mostrando la primera falsa adoración, que es la idolatría, que se basa en la adoración o reverencia de ídolos o dioses falsos, en lugares, digamos, verdaderos, ¿no? En lugares del verdadero, digamos, Dios, ¿no? Pero la Biblia condena en repetidas ocasiones de ídolos o dioses falsos. Eh, y tanto la idolatría y advierte sobre los peligros de adorar a cualquier cosa que no sea el Dios único verdadero. Por ejemplo, en Éxodo, en Jueces y todo el largo reino que hubo, se negaron a adorar a Dios, volviendo en su lugar a los dioses falsos. Quiero inferir en esta parte, ya que no solo puedes ser o crear dioses falsos, tanto de plata, oro o mármol, sino que hoy en día las personas se están adorando a las cosas materiales, dinero o poder o un título. También, por mi parte, digamos, quiero añadir algunas referencias sobre las adoraciones falsas, digamos, ¿no? Una de la hipocresía, ¿no? Pues implica una desconexión entre las acciones externas y el corazón o motivación interna. Pero Jesús criticó fuertemente a los fariseos y escribas de su tiempo por su hipocresía en la adoración, ¿no? Enfatizando la importancia de una adoración sincera y auténtica. Pero la religiosidad o legalismo religioso que se basa tanto en la idea de que la salvación o el favor de Dios se obtienen a través de cumplimiento escrito de reglas y rituales externos. No solo eso, sino a la hora de hacer buenas obras que pensamos que estamos adorando a Dios de una manera. Sí, embargo, en 1 Corintios 13 dice que sin amor no somos nada. Y la Biblia advierte como confiar en la observancia legalista de normas religiosas en lugar de una relación genuina con Dios, que es basada en la fe y en el amor, ¿no? Entonces, todo esto, como cristianos, debemos discernir que cuando es tiempo de dar, uno debe dar lo mejor de todo lo que tiene. No las obras, pues la verdadera adoración quiere devoción de corazón, alma y mente y fuerza, ¿no? Que lo dice Lucas 10:27, ¿no? Tal vez en la mayor necesidad que todo el cristianismo sea un claro entendimiento de la enseñanza bíblica acerca de la oración, por ello que es otro, digamos, subcapítulo que veremos con la adoración, conforme que Dios designó, que fuese. Y acá vemos mucho sencillamente, acá vemos también la dimensión externa, ¿no? Tanto la dimensión interna y la dimensión vertical. Tanto la externa es primero cómo nos comportamos con otros y puede reflejar la adoración. El tratar a los hermanos con la sensibilidad apropiada es un acto, digamos, aceptable de adoración. Esto honra a Dios, quien creó y ama a tal persona y también refleja el cuidado y la compasión de Dios. Y la dimensión interna es otra categoría de adoración que incluye la conducta personal. En Efesios 5:8-10 dice, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y la dimensión vertical, dice, la oración afecta a otra relación más, tanto en la relación con Dios. En Hebreos 13:16 dice que resume la oración de forma maravillosa. En versículo 15 dice que así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesa su nombre. Por último, una oración de toda la vida que nos muestra como hijos de Dios. Leyendo este capítulo 14, o sea, escuchando, puedo concluir que no es el sitio ni la forma externa de oración lo que realmente importa, sino la actitud del corazón de cómo adorar, de adorar para Dios, con Dios. También quiero añadir en mi inferencia del capítulo que está en el 5, ¿no? 1, adoración, espíritu de verdad.
el reconocimiento de la grandeza de Dios, la gratitud y la acción de gracia, la humildad y la referencia. La adoración también implica la humildad y referencia hacia Dios. Reconocemos que nuestra dependencia de Él y nos acercamos a Él con respeto y temor, reverencia. Y es 5, servicio sincero, porque la oración no es simplemente un ejercicio pasivo, sino que implica orar, leer, meditar en la palabra de Dios, participar en la comunión de los creyentes y ofrecer nuestros dones y talentos a Dios, ofrecer a Dios con humildad nuestro servicio, pues todo lo que hagamos sea para Él y no para los hombres, ¿cierto? La oración es solo esencial y el servicio es un bello, necesario, digamos, colorario de esta oración que es central de la voluntad de Dios y el gran cine que nos da que toda experiencia cristiana, pastor. Entonces, para terminar, acá veo que la oración, el espíritu y verdad, Jesús enseñó que Dios busca adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4, 23, 24 dice, la adoración genuina implica un corazón sincero y una conexión espiritual con Dios, basada en una relación personal y en la verdad revelada en su palabra. Y si hablamos de autor Sproul, bueno, acá dice que desde un punto de vista bíblico, la oración ocurre en lo más interno de nuestra alma. Ya, pastor, ahí va. Sí, está bien, está bien. Sí. Sproul tiene el tema de la adoración, lo maneja, sí, claro, pero no desarrolla como lo desarrolla John MacArthur. Por eso yo recomendé el libro de John MacArthur. Si lo tuviera R.C. Sproul, lo hubiera desarrollado de esta forma, y lo recomiendo ese también, ¿no? Pastor, Muy porque bien. el doctor Sproul dice que la oración verdadera, dice también, excluye toda forma de idolatría, que es de sustituir a Dios con algo que no es verdaderamente Dios. La oración falsa también es adoración hipócrita que no es sincera. Y también lo dice acá, ¿no? En el capítulo 14 de John MacArthur. O sea, una adoración hipócrita también, ¿no? Que hacen estas personas que supuestamente creen en dioses, pero no son dioses. Ya, listo. Muchas gracias. Y hermano, ¿De qué, sí, pastor? el tema de la adoración es un tema relevante. Todos los puntos que se tratan acá son importantes, o sea, no hay ninguno que sea más ni menos. Tal vez algunos ya los manejamos más, sabemos, pensamos que sabemos, pero a veces desconocemos. Y la adoración tiene que ver con esto, con este tema de la idolatría, ¿no? O sea, la idolatría, no, alguien dirá, yo no soy idólatra, pero a veces estamos haciendo una falsa adoración. Y una falsa adoración es idolatría, por donde lo veamos. El hecho de fingir una vida de adoración, ¿no? El otro es el tema de la apatía, ¿no? El tema de la apatía. Yo a veces observo, o sea, yo veo las personas cuando uno va a un sitio y estamos adorando, cantando al Señor públicamente, porque yo no puedo, hay personas que dicen, la vida de adoración no es solamente cantar, sí, es verdad, es más que todo eso, es más que eso, pero lo poco que nos podemos ver es a la hora de cantar, pues, ¿no? A la hora de escuchar, ¿no? Entonces, ¿cómo es nuestra expectativa en ese momento que sabemos que está la presencia de Dios en medio de la congregación? ¿Cómo es tu reacción? Entonces, a veces nuestra reacción es, ese tipo de música no me gusta, ese es los jóvenes, eso no me gusta, es mejor los himnos. Y pensamos que la adoración se convierte como en una rocola, ¿no? Entonces, una rocola son un aparato donde uno echa una moneda y sale el disco que uno quiere, ¿no? Antiguamente había eso, creo, no sé si habrá ahora. En mi tiempo llegó a los CDs, más antes eran los LPs, ¿no? Y los discos 45 de vinil, pero ya a mi tiempo eran los CDs, ¿no? Entonces, la iglesia es así, la adoración es así, o el hecho de que la presencia de Dios está ahí y hay una canción de adoración y alabanza que yo no la conozco, la aprendo rápidamente y me conecto con el Señor y ya conocí una nueva letra o composición o trabajo artístico porque los que componen tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, el tema de la idolatría también se aplica ahí, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde está nuestro tema? En cosas superficiales, materiales, títulos, dinero. Muy bien, listo. Creo que habrá alguna pregunta ahí para hermano César. ¿Alguien puede preguntar algo? Ya se han ido Si no hay todos, pastor. preguntas, Se han sí. ido todos, ya. Se han ido, pastor.
Yo tengo una pregunta, doctor, que dice Jesús Sí. tenía en mente una adoración espiritual y el tipo de adoración que fluye del corazón. Dios desea, dice, que la gente adore desde lo profundo de su ser, pastor. Claro, de labios, perdón. El Señor dice, de labios, ¿qué Para ti, dice? Max, De labios me honran, pero su corazón está lejos. está lejos. En la Biblia todo es simple, el corazón. Alguien tiene un problema, por ejemplo, de desánimo. Por ejemplo, antes le dije, ¿no? Algunas ocasiones pasa algo, uno se desanima. ¿Cuál es el problema? El corazón. El corazón. Le creímos más a otra situación o a la circunstancia que a Dios. Pero cuando reaccionamos, porque somos seres humanos, nos afecta, cuando reaccionamos y nos damos cuenta de lo que Dios nos dice acerca, entonces recuperamos nuevamente el ánimo. El Espíritu Santo, que es Dios en nuestras vidas, ¿ah? Neumatología, ¿no? Hemos estudiado, ¿no? Doctrina del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues está dentro de nosotros, ¿no? Y va haciendo, va intercediendo, va haciendo, ¿no? Y pone el querer y el hacer, ¿no? Entonces ahí nos recuperamos nuevamente y hacemos lo que tenemos que hacer. Y en el proceso nos restauramos, pues. Recuperamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, ya terminamos, ¿sí? Y la próxima lección continuamos con, sí o sí, la próxima es exposición para los que faltan. El que no expone la próxima clase, ya no hay nota de exposición y va a salir bajo en este curso, ¿ya? Entonces, por favor, lean, está muy buena la lectura, es muy buena, no es una lectura aburrida, tediosa, es una lectura, buena lectura, la recomiendo muy bien, no es muy complicado de entenderla, no usa muchos tecnicismos, son cosas que ustedes están haciendo, entonces ah, la próxima semana, por favor, léanlo, expónganlo. Y al resto, bueno, recomendarles que lean todo el libro, ¿no? Ya empezaron con ese capítulo, lea todo, un capítulo por día, o no sé, usted organícese. Muy bien, vamos a terminar orando, ¿sí? Y le voy a pedir a William, Pastor, ¿puede levantar la oración? lean el libro de Doctor Sproul, el libro que ¿Cuál dice libro? Todos somos teólogos. Interesante, ¿ah? Todos somos teólogos. Sí, ¿Teólogos? teólogos. Teólogos. Ya. Está bien, está bien. Oremos. Vamos a William. Amado Padre, gracias Señor mi Dios por un día más de vida. Gracias Padre Santo por estas clases que nos enseñan, Padre Santo, más de ti, Padre Santo, y también a formarnos, Padre Santo, en cada uno de nuestros ministerios. Gracias por la vida de nuestro pastor Antonio y cada uno de los estudiantes también, Señor. Bendice sus hogares, bendice, Padre Santo, todo lo que están haciendo. Nos despedimos, Padre Santo, en este día, pero nunca de tu presencia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les Amén. bendiga. William, estás a tiempo para que te vuelva mi lista. Los que les falta tarea, no se olviden. Visión, misión, eso de la semana pasada también algunos están pendientes. Ya, envíen. Pastor Marco Bendiciones. Antonio, una pregunta. Sí, Dos. Alexis. Pastor, ¿qué fue lo que le comenté a su privado del camp? ¿De cuál? Del camp. ¿Del campamento? Ajá. Lo que le escribí. ¿Se Ya, un acuerda? alianza. Ah, ya. Ya, eso lo conversamos después.